Quienes me siguen en Puntos de Vista desde hace un tiempo saben que con bastante frecuencia menciono esa novela distópica, o llamada, si quieren, de utopía negativa, entre comillas, 1984 de George Orwell, ¿no? Y es porque es una novela muy modélica, extremadamente visionaria, ¿no? Orwell, como la mayoría de ustedes saben, era el nombre, digamos, de pluma de un inglés que participó originalmente en la Revolución Soviética porque le parecía que la Revolución Soviética iba a traer una gran esperanza. Él era socialista, nunca tuvo una simpatía, digamos, por el cristianismo, siempre fue socialista, pero era un hombre bastante honesto, y cuando vio en qué cosa terminó la Revolución Soviética y cómo pasó de ser un sueño, digamos, socialista, igualitario, a ser una dictadura horrible y paranoica, él escribe escribe muchos libros, pero escribe dos libros que se refieren a esta experiencia, ¿no? Uno de ellos se llama Rebelión en la Granja. Su nombre original en inglés es Animal Farm, o sea, granja de animales. Y esta Rebelión en la Granja es realmente un libro que vale la pena leer, porque es de una ironía en la que básicamente describe cómo funcionan los autoritarismos, solo que utilizando ejemplos de animales, ¿no? Cómo los animales se tratan de organizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra novela es una novela que él escribió en 1949, pocos años después de que había acabado la Segunda Guerra Mundial, la derrota del nazismo, pero el establecimiento del estalinismo, la consolidación del estalinismo en la Unión Soviética, ¿no? Y en 1949 él escribe esta novela que él plantea en ese momento en el futuro, ¿no? 1984 era casi 40 años después en el futuro. Y siempre he mencionado esta novela porque la novela habla de cómo el mundo está completamente controlado por el hermano mayor, ¿no? O el gran hermano, como traducen a algunos, que es el gran dictador, ¿no? Y cómo ese dictador es absolutamente violento en una sociedad donde el Ministerio del Amor es el que se encarga de aporrear a la gente y reprimir y matar a la gente, ¿no? El Ministerio de la Abundancia es el que reparte la escasez de alimentos que tiene a todo el mundo muerto de hambre, y todo el mundo está siendo vigilado por este sistema brutalmente represivo, ¿no? Pero al dictador no se le llama dictador, no se le llama presidente ni siquiera, sino se le llama hermano mayor, ¿no? Entonces es esta ironía terrible entre el lenguaje que se utiliza para amortiguar la realidad y la realidad en sí misma de esta dictadura feroz, ¿no? ¿Por qué hago una recapitulación de 1984? Porque en Inglaterra, que es precisamente el lugar de donde proviene George Orwell, ¿no? O sea, donde nació, una universidad ha decidido el libro 1984 tiene que ser acompañado de una advertencia de detonador. Advertencia de detonador es una traducción mala que yo hago, debe existir otra mejor, de lo que en el mundo angloparlante se ha llamado el trigger warning, ¿no? El trigger es el disparador, ¿no? Algo que puede disparar una emoción. Entonces se advierte que existe algo que puede disparar una emoción demasiado intensa, ¿no? Entonces el trigger warning, digamos, esta advertencia de detonación, de disparar una emoción,
Tiene sentido en varios artículos periodísticos, por ejemplo, ¿no? Cuando se tratan temas de abuso físico, de abuso de menores, de violaciones. Hay personas que han experimentado esta situación y leer estos artículos o escuchar un programa de radio sobre esto puede traerles un recuerdo, digamos, violento emocionalmente. Entonces, en muchas circunstancias, el trigger warning, ¿no? Esta advertencia es razonable, ¿no? Poner esta advertencia, acá se tratan temas, ¿no?, explícitos, etcétera, ¿no? Pero resulta que la corrección política, la enfermedad de la corrección política, ha llevado a que los estudiantes en muchas universidades liberales sean tratados como copitos de nieve, ¿no? Que cualquier cosa los va a conmover, que cualquier cosa va a hacer que se derritan, entre comillas, ¿no? Y que finalmente terminen, pues, teniendo traumas, ¿no? Por leer cosas que simplemente contienen opiniones que son diversas a las que ellos tienen. Entonces, textos católicos, por ejemplo, muchas veces están comenzando a tener advertencias. Textos conservadores han comenzado a tener advertencias. Lo paradójico es que textos que tienen contenido explícito homosexual, por ejemplo, o simplemente sexual, no tienen esta advertencia, no tienen ese trigger warning, porque ponerles una advertencia sería violar la corrección política de que cualquier cosa que esté vinculada con la ideología de género tiene que ser promovida y jamás tiene que llevar una advertencia, ¿no? Entonces, un periódico, un diario inglés, el Daily Mail, que es así medio amarillo, ¿no? No es un periódico así de absoluta credibilidad, entra en sus temitas, pues, de farándula, etc. Pero desde el punto de vista periodístico tiene buenas investigaciones. Entonces, ellos pidieron a esta universidad que si les podían dar la lista de los libros que tenían una advertencia de esta naturaleza, un trigger warning, ¿no? Y lo pidieron de varias universidades, las universidades les dieron la lista, pero una universidad no quiso darla, la Universidad de Northampton, ¿no? Y entonces el periódico tuvo que pedir la aplicación de la ley de libertad de información, o sea, ir a la corte, pedir libertad de información y forzar a la universidad a entregar la información que no está protegida porque no viola la privacidad de nadie, ¿no? Yo no puedo utilizar esa ley en Estados Unidos, que es bastante similar, para pedir, pues, la información médica de un individuo, porque esa es información protegida. Pero, ¿qué cosa hace una institución pública? No es algo que está protegido. Y si ellos creen que hacen bien, no tendrían por qué avergonzarse. Y resulta que, en las ironías de las ironías, una universidad inglesa le pone una advertencia, ¿no?, un trigger warning, a 1984, que justamente la novela que prácticamente todo joven debería leer para que justamente supiera cómo se manipula el lenguaje para tratar de hacer pasable algo que es humanamente inaceptable, ¿no? Cuando llamamos cosas que son completamente contra la naturaleza y les ponemos un nombre bonito para que sea aceptable, ¿no? Recientemente, por ejemplo, una profesora que se declara queer, ¿no? O sea, de sexo no definido, una mujer, presentó un ensayo en el que proponía cambiar el término pedófilo por el término child attracted person, o sea, persona atraída a los menores. Entonces, ¿qué
quiere lograr esta persona con el uso de este término? Normalizar algo que es espantoso, que es la pedofilia. Y todo el mundo sabe que un pedófilo es un pedófilo. Pero si le cambiamos el nombre a persona atraída a menores, entonces estamos haciendo exactamente lo mismo que en 1984. Entonces, ponerle a 1984 una advertencia de cuidado, este texto puede ser peligroso porque te va a hacer pensar. Es la ironía de las ironías. O sea, en este momento, si George Orwell estuviera vivo, estaría diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, justamente el propósito era hacer que la gente piense, y eso no es lo que está pasando, sino que más bien lo censuran porque puede ser muy duro. Entonces, esto es simplemente una idea de que si alguien cree que el sentido común va a primar y que pueden contar con el sentido común de las personas y que ese sentido común va a permitir que sus hijos sean bien educados, que sus hijos reciban por lo menos una formación honesta y no una formación que no solamente es ridícula, sino que además es deshonesta, porque ellos quisieron ocultar, o sea, saben que hoy hay gente que nos va a criticar por ponerle una advertencia a un libro que justamente dice, tenemos que aprender a vivir en libertad conociendo cómo se manipula el lenguaje y cómo se manipulan las advertencias. Y a eso le ponen una advertencia. Entonces, si estamos contando con el sentido común, no contemos con el sentido común. Como decía el gran sacerdote dominico Garrigou Lagrange, el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Estemos pues en actitud de alerta para saber cómo estos absurdos ocurren y cómo tenemos que estar preparados para ellos. Que tengas un buen día.